¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que esté con nosotros en este segmento de información útil para entender algunos de los hechos importantes que suceden en la vida cotidiana y que afectan nuestro entorno. Por primera ocasión en la historia de México, una fuerza de izquierda integrada por Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México domina el Congreso de la Unión, con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y a solo un voto de conseguirla también en la Cámara de Senadores. Pero muy pocas personas tienen presente que fue hace 45 años, en los comicios de julio de 1979, cuando por primera vez en la historia arribaron por la vía de la representación proporcional los legisladores que integraron la primera y única fracción parlamentaria que el histórico Partido Comunista Mexicano tuvo en el Congreso de la Unión. Fue justamente el 28 de abril de 1978 cuando la Comisión Federal Electoral aprobó el registro condicionado al Partido Comunista Mexicano para participar en los comicios de diputados federales del domingo 1 de julio de 1979, en los cuales el Partido Comunista debería obtener por lo menos el 1.5% de la votación total captada en el país para lograr su registro definitivo y tener derecho a todas las prerrogativas del financiamiento y protección de la ley. En la diapositiva número 2 vemos a quien fue el autor de la más grande reforma electoral que se dio en 1977, porque en ese entonces era presidente de la Comisión Federal Electoral, también secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, e integraban la comisión dictaminadora en representación de la Cámara de Diputados Miguel Montes García. Como comisionado del PAN estaba Eugenio Ortiz Walsh, y por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Rafael Carranza Hernández. Reyes Heroles, a quien vemos en la foto, era el presidente de la Comisión Federal Electoral. En ese tiempo, el órgano electoral dependía absolutamente de la Secretaría de Gobernación, y el secretario de Gobernación era también Jesús Reyes Heroles, quien en el gobierno de José López Portillo fue el promotor de la reforma de 1977 que abrió el Congreso a los diputados plurinominales. En el dictamen respectivo, publicado en la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral de abril de 1985, se advierte que el Partido Comunista presentó documentos que prueban que esa organización inició actividades políticas desde el año 1919 y que desde entonces se mantuvo como grupo organizado, conservando su propia identidad. En efecto, como consta en su publicación periódica El Machete, realizaron tareas de divulgación ideológica, de proselitismo y organización durante los años de 1929 a 1934. Testimonios que ofrecen las publicaciones clásicas emblemáticas de la izquierda, como fue El Machete y La Voz de México para el periodo de 1936 a 1948. Eso que ve usted a la derecha es la portadilla de la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, que tiene un valor muy particular en materia política, porque en esa revista, en esa publicación, que era la publicación oficial de la Comisión Federal Electoral, están los dictámenes originales en donde se le da el registro a partidos como el Partido Comunista Mexicano, como el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano. Bueno, se agrega con respecto al Partido Comunista, se agrega que sobre las pruebas documentales presentadas por el Partido Comunista, acreditan asimismo las actividades desarrolladas de 1946 a 1977 a través de programas, manifiestos y órganos de divulgación ideológica. Se comprobó también su actividad de difusión y orientación durante los últimos 8 años de manera ininterrumpida por medio de su órgano Oposición y de su publicación Socialismo. Como usted podrá ver, de acuerdo con los datos que estamos poniendo a su consideración, el Partido Comunista empezó a trabajar como partido desde el año de 1919, cuando obtiene su registro
En el año 1978, el 28 de abril de 1978, era evidentemente el más antiguo e histórico partido político en el país, aunque no hubiese estado registrado hasta el año de 1978. Fue un partido que trabajó y hizo proselitismo en la clandestinidad, y en la mayor parte de esa etapa previa a su registro oficial fue un partido perseguido. Incluso muchos de sus militantes no solamente fueron perseguidos, fueron asesinados por el Estado mexicano, acusados de muchas barbaridades que en alguna ocasión no cometieron, pero también los orilló el gobierno a irse a la clandestinidad, y muchos de ellos a la guerrilla en organizaciones que en los años 60 y 70 se enfrentaron abiertamente con el Estado mexicano. Pues bien, en los comicios de julio de 1979 fueron declarados diputados federales por el principio de representación proporcional los primeros y únicos legisladores federales del Partido Comunista Mexicano en la historia de nuestro país. Personajes relevantes que marcaron la historia política de México. Y también, con el resultado de esos comicios, el Partido Comunista Mexicano logró su registro definitivo. Pero fíjese usted, la relevancia de hablar de esta legislatura, que fue la primera y única legislatura del Partido Comunista Mexicano en el Congreso de la Unión, es justamente por eso, porque en términos de su origen y sus operaciones, es históricamente el partido más antiguo que operó como tal en la República. En la diapositiva número 5, vemos el dictamen de la sesión del 31 de agosto de 1979, donde se da nota del registro definitivo al Partido Comunista Mexicano, al Partido Demócrata Mexicano y al Partido Socialista de los Trabajadores. Aquí pueden ver ustedes a la derecha las votaciones que obtuvieron esos partidos. Recuerde que se les pedía el 1.5% de la votación nacional para poder aspirar al registro definitivo. Y ahí vemos que en el caso particular del Partido Comunista Mexicano, en esa elección de diputados de mayoría relativa, logró 675,677 votos para el 4.87% de la votación, lo que fue suficiente para que de una vez consolidara su registro definitivo. Lo mismo sucedió con el caso del Partido Demócrata Mexicano, que con 283,232 votos hizo el 2.04% de la votación, y el llamado Partido Socialista de los Trabajadores, con 280,573 votos, hizo el 2.02%, cuando se les exigía como requisito en ese tiempo el 1.5% de los votos para conservar el registro que se les dio condicionado en el 78, a reserva de que hicieran el 1.5% de la votación nacional en el año de 1979. Y vemos en la siguiente diapositiva, la número 6, la votación que sacaron también en los comicios para diputados de representación proporcional. Y de esta manera, el Partido Comunista Mexicano, el histórico Partido Comunista Mexicano, consolida su registro como partido con registro y reconocimiento oficial en la República. Fíjese usted, desde 1919 hasta 1979 logra el Partido Comunista su registro oficial. Y en el diario de debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se registra la sesión del Colegio Electoral del miércoles 29 de agosto de 1979, en la cual se califican las elecciones por el principio de representación proporcional. Y aquí el dictamen dice lo siguiente: dictamen que concluye con puntos resolutivos, en virtud de los cuales se declara que son legítimas las elecciones de diputados federales por el principio de representación proporcional efectuadas el 1 de julio de 1979 en las 3 circunscripciones plurinominales en las que fue dividido para estos efectos el territorio nacional. Usted sabe que ahora para la distribución de los diputados plurinominales hay 5 circunscripciones electorales. En el 79 nada más había 3 circunscripciones, había menos población en los estados y eso hacía menos complejo el proceso. También aquí se menciona que dice: los ciudadanos que se mencionan en el cuerpo del dictamen
miembros de los siguientes partidos: Acción Nacional, Popular Socialista, que ya desapareció, Auténtico de la Revolución Mexicana, que ya no existe, Demócrata Mexicana, el Partido del Gallito Colorado, de los Sinarquistas, que ya no existe, el Partido Comunista Mexicano, que ya no existe, el Socialista de los Trabajadores, que tampoco existe. Entonces, este dictamen de la Cámara de Diputados valida los diputados plurinominales por una razón. En ese tiempo era la Cámara de Diputados, la misma Cámara de Diputados en comisiones, la que certificaba o validaba la elección de los mismos diputados. Algo que ahora hace el Instituto Nacional Electoral y que es revisado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues mire usted, vean, para la gente que es más joven, quizá los nombres no les signifiquen nada, pero las personas que tengan en este momento, que estén en el sexto piso, por ejemplo, o a mediados entre el quinto y el sexto piso, sí les van a resultar de alguna manera conocidos estos nombres porque son emblemáticos. Todos ellos fueron personajes de activismo social verdaderamente relevantes en su momento. Todos los diputados federales plurinominales del Partido Comunista Mexicano que integraron la primera y única fracción legislativa de ese partido en el Congreso de la Unión tienen un lugar especial y un peso singular en la historia política de nuestro país. Partido Comunista Mexicano, primera circunscripción. Esto dice el dictamen del Congreso. Propietarios: Alejandro Gascón Mercado, Roberto Jaramillo Flores, Ramón Danzós Palomino, Otón Salazar Ramírez y Sabino Hernández Telles. Y los suplentes de estos diputados: José Santos González Gallo, José Luis Rodríguez Flores, Leobardo Ibarra Gándara, Efraín Bermúdez Rivera y Blas Zamudio Vidal. En la siguiente diapositiva vemos los diputados del Partido Comunista por la segunda circunscripción. Y dice así el dictamen: Partido Comunista Mexicano, segunda circunscripción. Diputados federales plurinominales, 1979. Propietarios, fíjese usted: Valentín Campa Salazar, Carlos Sánchez Cárdenas, Antonio Becerra Gaitán y Santiago Fierro Fierro. Suplentes: Jesús Ibarra Salazar, José Guadalupe García Carrillo, Antonio Delgado y Lidio Ríos Ábalos. Y en la imagen tenemos la foto de Valentín Campa, en esa época cuando fue diputado federal por el Partido Comunista Mexicano, y la foto es del archivo de mi tocayo, Pedro Valtierra, el director de Cuarto Oscuro, la mejor agencia fotográfica de fotografía periodística que hay en nuestro país. Bueno, pues nos vamos a lo siguiente. En la tercera circunscripción, escuche usted los nombres de los diputados que llegaron en 1979 como diputados del Partido Comunista. Arnoldo Martínez Verdugo, Gilberto Rincón Gallardo, Manuel Stepens García, Gerardo Unzueta Lorenzana, Evaristo Pérez Arriola, Manuel Arturo Salcido y oigan este nombre: Pablo Gómez Álvarez, Fernando Peraza Medina y Justino Sánchez Jiménez. Pablo Gómez Álvarez, que es el actual titular de la agencia de investigación, de la agencia que investiga en la Secretaría de Hacienda a las personas que presumiblemente hayan cometido algún delito fiscal. Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la unidad de inteligencia financiera la encabeza Pablo Gómez Álvarez, que fue de los diputados históricos del Partido Comunista en la primera y única legislatura que tuvo ese partido en 1979. Y mire usted, en la foto que está ahorita en pantalla, en esta imagen ve usted a Arnoldo Martínez Verdugo, que es el señor de la derecha, y el personaje que está al centro de la foto es justamente Pablo Gómez, muy joven, en el año de 1985. Pablo Gómez, que siempre fue de izquierda, él empezó su vida política en el Partido Comunista como diputado de esa histórica legislatura. Ambos fueron diputados federales plurinominales por el Partido Comunista en esas elecciones de 1979. Y esta foto histórica es del archivo de Pedro Valtierra de la agencia Cuarto Oscuro. Entonces, son personajes, diríamos, uno de los últimos sobrevivientes de esa legislatura que sigue activo en la política es justamente
Pablo Gómez Álvarez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En esa época Pablo era muy joven, debe haber tenido entonces unos 25, 26 años cuando mucho. Y bueno, la vida del Partido Comunista Mexicano con registro oficial duró muy poco. El 17 de diciembre de 1981, la Comisión Federal Electoral aprobó su cambio de nombre por el de Partido Socialista Unificado de México y la modificación de sus estatutos para sustituir el lema original del Partido Comunista, que era Proletarios de todos los países unidos, lo cambió por el lema de Por la democracia y el socialismo, que se convirtió en el lema del PSUM. Ese 17 de diciembre de 1981, justamente en su carácter de representante del PSUM ante la Comisión Federal Electoral, Pablo Gómez Álvarez explicó sobre el cambio de nombre del Partido Comunista Mexicano y dijo lo siguiente: no hay en esto, por lo tanto, como se ha dicho, ningún intento por esconder objetivos, ocultar propósitos o definiciones ideológicas. Las definiciones ideológicas fundamentales, los objetos esenciales que el Partido Comunista Mexicano ha sostenido desde su fundación en noviembre de 1919, continúan y se acrecientan en el momento en que, al cambiar de denominación por Partido Socialista Unificado de México, se incorporan nuevas fuerzas a este mismo propósito fundamental de la clase obrera y de todo el pueblo trabajador. Y mire usted, en la diapositiva 14, vemos justamente el dictamen que se publica en la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral en abril de 1985. Ahí ve usted en la parte derecha, superior derecha, dice: procede a tomar nota en el libro de registro de partidos políticos de esta Comisión Federal Electoral para sustituir el término Partido Comunista Mexicano por el de Partido Socialista Unificado de México. Bueno, pues el surgimiento del Partido Socialista Unificado de México en 1981, el Partido Comunista duró nada más 78, 79, 80 y 81, 4 años. En 1981, promovido por el secretario general del Partido Comunista Mexicano, Arnoldo Martínez Verdugo, fue producto de la fusión con otras fuerzas de izquierda como el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento de Acción Política, el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, el Partido del Pueblo Mexicano y el Movimiento de Acción Popular. Todos esos grupos se reunieron para fundar el PSUM. Martínez Verdugo fue candidato presidencial del PSUM en 1982 contra el priista Miguel de la Madrid Hurtado. El 29 de marzo de 1987, el PSUM, dirigido por Arnoldo Martínez Verdugo, impulsó junto con Heberto Castillo, ahí tienen ustedes una imagen de un cartel, de un póster, donde está Heberto Castillo, fundador del Partido Mexicano Socialista. El 29 de marzo de 1987, el PSUM, dirigido por Arnoldo Martínez Verdugo, impulsó junto con Heberto Castillo, quien encabezaba el Partido Mexicano de los Trabajadores, el surgimiento del Partido Mexicano Socialista, el famoso PMS, al que se sumaron otras organizaciones como el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el Partido Patriótico Revolucionario y la Unión de Izquierda Comunista. Este nuevo partido heredó el registro que el histórico Partido Comunista Mexicano había logrado desde 1978. Para los comicios presidenciales de 1988, el Partido Mexicano Socialista postuló candidato presidencial a Heberto Castillo, quien finalmente declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del Frente Democrático Nacional, que representó una amplia coalición de izquierda en la que inclusive estuvieron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista. Usted recordará, y si no se lo decimos, Cárdenas se enfrentó al priista Carlos Salinas de Gortari. Oficialmente Salinas de Gortari ganó con 9.687.926 votos, el 50.36% del total, y Cárdenas Solórzano le reconocieron 5.929.585 votos, el 31.12%. Pero esos comicios, hasta la fecha, siguen siendo considerados unos comicios fraudulentos. Y finalmente, en la diapositiva 18,
El 5 de mayo de 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática, que aglutinó a fuerzas de izquierda y a la corriente democrática del PRI, que estaba encabezada, entre otros, por Cuauhtémoc Cárdenas y Ifigenia Martínez, que será la presidenta de la Cámara de Diputados, que le pondrá la banda presidencial a la presidenta en este momento electa, y que a partir del 1 de octubre será presidenta constitucional. Doña Ifigenia Martínez le va a poner la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados. Vea usted desde dónde viene doña Ifigenia. Viene de la corriente democratizadora del PRI y es de las fundadoras del PRD, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo. El 14 de mayo de 1989, el Partido Mexicano Socialista celebró su última asamblea y le cedió su registro al PRD, que ahora está en proceso de extinción. Y era importante hacer esta recapitulación por una razón, porque sí, hay una fuerza de izquierda que tiene una amplísima mayoría en el Congreso de la Unión, pero es importante saber de dónde vienen los movimientos de izquierda, y el antecedente histórico más sólido de la izquierda en México es justamente el Partido Comunista Mexicano. Con eso concluimos hoy Puntos y Comas. El lunes próximo por aquí nos encontraremos. Gracias y buenas noches.